Bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Uno de los primeros proyectos en esta nueva era constitucional que estamos viviendo tiene que ver con la creación de la Dirección General de Ingresos Tributarios. Ya aquí la profesional, abogada, experta en Derecho Tributario que nos acompaña ahí nos va a decir exactamente cuál sería la denominación, las funciones. Lógicamente la gente habla, nosotros hablamos, nos conviene, no nos conviene, es la tendencia a nivel internacional, a nivel regional. No tuvo que ser siempre así. A uno a veces le cuesta disociar lo que son los impuestos internos y los tributos aduaneros, por ejemplo. Así que, ¿por qué siempre tuvimos una dirección de aduanas y una Secretaría de Estado de Tributación que depende del Ministerio de Hacienda? Hacienda también, que va a ser modificada en su estructura. Cosas muy importantes que se vienen en este nuevo periodo constitucional, y ahí viene la gran pregunta a nosotros, los ciudadanos, los contribuyentes. ¿Nos cambia algo? ¿Nuestra relación con el ente perceptor cambia, o yo, contribuyente, voy a seguir teniendo ahí mi marangatú, mi cuenta, pagar el tributo cuando corresponde, o eso también va a cambiar cuando se cree, si es que llega a aprobarse la creación de la Dirección General de Ingresos Tributarios? Abogada tributarista Erika Bañuelos, gracias por venir, Erika, un gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por la invitación, como siempre, Juan. Para mí siempre es un gusto hablar contigo de estos temas de relevancia a nivel tributario, ¿verdad? Ujú. Nosotros los comunicadores no sabemos nada, Erika. Le llamamos a ustedes para que nos expliquen un poquitito, y por eso que nuestras preguntas suelen ser a lo mejor tan elementales, tan aburridas para ustedes que están en el tema. Pero la gente pues quiere saber, antes que nada, ¿cómo ves vos esta posibilidad de que Secretaría de Estado de Tributación, Dirección de Aduanas, se fusionen? Si es el término, no sé si técnicamente corresponde el término fusionar, pero pasen a ser o formar parte de una Dirección General de Ingresos Tributarios. ¿Cuáles serían tus primeras impresiones sobre ese proyecto? Bueno, a ver, dentro de todo la idea no me parece mala, ¿verdad? En otros países se utiliza el mismo sistema, pero siempre tiene que ser un sistema que tiene que estar bien pensado, bien estructurado y hecho en la medida de lo posible en un término medio y analizados todos los riesgos y todas las desventajas que eso podría llevar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre tenemos críticas positivas o negativas y siempre hay que intentar cubrir todas las críticas y demostrar que en realidad este es el camino. Yo sí creo que es el camino en el sentido de que hoy por hoy la Dirección Nacional de Aduanas y la Subsecretaría de Estado de Tributación están separadas, pero la Dirección Nacional de Aduanas también recauda ciertos tributos internos que corresponden a la recaudación de la Subsecretaría de Estado de Tributación. En ese sentido, la Dirección Nacional de Aduanas cobra IVA a la importación y también cobra un anticipo del impuesto a la renta empresarial cuando las personas importan bienes. Fuera de eso, hay que también considerar que hay varias leyes de inversión en Paraguay que lo que permiten es la exoneración de ciertos tributos cuando se importan bienes, a los efectos de que estos sean destinados ya sea a maquila, ya sea a zona franca, a diferentes tipos de regímenes de inversión que tenemos que son bastante beneficiosos. Entonces, en ese sentido, tener a ambas instituciones en una sola y que la comunicación sea mucho más fluida va a beneficiar la recaudación y esperemos que también la agilidad en el proceso de importación y de ejecución de todos los proyectos. Ujú. La idea entonces, a tu criterio, es buena, pero hay que analizar diferentes aspectos, y deberíamos tomarnos el tiempo, pensás, Erika, para una determinación así. O sea, esto estaría llevando una velocidad muy alta a tu criterio. Sí, a ver, el proyecto de ley fue presentado al Congreso el 26 de junio y hoy por hoy ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados, ¿verdad? O Ujú. sea, Y es una ley compleja, sí, es una norma compleja que va a cambiar muchas reglas que están vigentes desde los años 90. Es una norma que si bien va a facilitar y va a hacer más eficaz muchas cosas, también probablemente va a generar mucho ruido afuera Ujú. y adentro para los propios funcionarios, ¿verdad? Ajá,
Ya, vamos a tocar ese tema también. Ahora, hablando de afuera y adentro, pero en este caso, a nivel internacional, en la región, ¿qué se estila? Argentina, Brasil, Chile, qué sé yo, que son regímenes muy distintos a los nuestros, tal vez tributariamente hablando, y además las divisiones políticas son distintas, pero ellos tienen así Sí, ya tienen el mismo sistema. De hecho, tenemos la AFIP, tenemos la SUNAT en Perú. Ajá. Entonces realmente es el camino. España también tiene un sistema unificado, fuera de que hay que tener en consideración que no podemos compararnos con Europa porque Europa es una unión eh, en el sentido completo. Nosotros somos una unión aduanera imperfecta hasta el momento. Entonces, el tipo de entidad que tenemos en Europa no es el tipo de entidad que tenemos en América. Claro, no, nosotros estamos en estadios con muchos peldaños abajo todavía de lo que es la Unión Europea, ni comparación. Ahora bien, decías que a lo mejor esto tiene que llevarse su tiempo. Ahora, los sectores involucrados fueron consultados. Esto es producto de digamos, un grupo político que está presentando el proyecto, pero los sectores que van a verse afectados, porque a nivel público y a nivel privado han sido consultados, han sido los industriales, por ejemplo, los importadores. Ellos son consultados como gremio, como gente que va a ser afectada directamente por la nueva. Yo no tengo conocimiento de eso realmente, Juan. Es Ujú. algo que yo me desayuné no hace mucho, entonces por lo menos que yo tenga conocimiento, no, pero siempre depende de cada gremio y de cada sector, ¿verdad? Ujú. Cada quien tendrá su postura en su Cada momento, quien ¿verdad? tendrá su postura y si es que trabajaron en forma conjunta con los legisladores, bueno, es algo que queda pendiente, ¿verdad? A mí como ciudadano, yo me pregunto, sin tener conocimientos de lo que es, por lo menos profundamente, el tema tributario, me cuesta disociar los ingresos aduaneros y los ingresos o impuestos internos. O sea, impuestos aduaneros e impuestos internos. Porque en algún momento este teléfono que yo tengo, cuando lo compré, pagué IVA, ¿verdad? En su momento esto ingresó al país y pagó tributos aduaneros también. Entonces me pregunto, ¿no tuvo que ser siempre así? O sea, que una oficina se encargue de ambas cosas porque no hay una disociación total de un concepto con otro. Sí, a ver, hay y no hay, ¿verdad? Ujú. Porque por un lado tenemos la Dirección Nacional de Aduanas, hoy recauda tributos de la SED, sí, que son el IVA y el impuesto a la renta, el impuesto selectivo al consumo, también en el caso de tu teléfono, porque es Ujú. un bien lujoso, por llamarlo así. Eh, pero por el otro lado también carga tributos aduaneros, que son los tributos que nosotros cargamos en cierta manera en defensa de nuestra propia economía. ¿Por qué? Porque se cobran aranceles aduaneros a los efectos de que no sea tan fácil para los foráneos, por llamarlo de una forma, Ujú. vender sus productos en Paraguay. Siempre en busca a, por un lado, defender nuestra industria, defender nuestro mercado y por el otro lado tener una recaudación. Entonces, esto siempre ocurrió, ¿verdad? Las aduanas siempre existieron. A partir de que fue evolucionando el sistema, lo que se busca es justamente cada vez cobrar menos aranceles aduaneros, que la recaudación no provenga de aranceles aduaneros, sino más bien de los tributos internos, ¿verdad? Porque por una cuestión del principio de neutralidad y cuestiones así. Entonces, en ese sentido, también es un pro el hecho de que sea una sola institución, ¿verdad? Ujú. Aunque a pesar de ser una sola institución, se van a seguir cobrando aranceles aduaneros y se va a seguir cobrando el servicio de valoración aduanera, que en realidad es un sistema, es un fee, es una tasa que se paga por un servicio efectivamente prestado por los funcionarios de aduanas, Ujú. ¿sí? Los que están a Entonces, favor también hablan de una facilidad en la trazabilidad de la información, por ejemplo, trazar, cruzar datos. Eso también se vería favorecido si es que tenemos una dirección Totalme- general. totalmente va a resultar mucho más favorable. Hoy por hoy, realmente yo podría decir que la aduana y la SED están en dos caminos diferentes, eh, pero que en cierta medida hay un camino que todavía le toca recorrer a la aduana. La Subsecretaría de Estado de Tributación hoy por hoy está más avanzada en cierta medida. Nosotros tenemos normas de precios de transferencia. Esto todavía no está reconocido por el Código Aduanero y evidentemente no se puede implementar. Tiene que haber un cruce de información también entre ambas instituciones. De hecho, está empezando a haber un cruce de información entre ambas instituciones, pero todavía
no tan certero con respecto a las importaciones que se hace, a los valores que se declaran en aduana, a los valores que se utilizan para la venta en el mercado interno y demás cosas, ¿verdad? Muchas veces esa es una forma de jugar con los números y de beneficiarnos, ¿verdad? Cuando se habla de que podría ser un superministerio, que tendríamos un superministro, se habla en términos negativos. ¿Es negativo contar con un super director con atribuciones amplias o es un prejuicio, nomás también es un temor que no tiene mucho sustento? Yo diría que es un prejuicio más que nada, Ujú. ¿verdad? La dirección nacional lo que va a hacer es generar a la vez, o sea, va a tener una cabeza común, ¿verdad? Pero va a tener otras gerencias que van a estar por debajo. Entonces, va a estar la gerencia ejecutiva que va a representar al Estado en todo lo que tenga que ver con convenios internacionales, negociar muchas cosas, que no nos viene nada mal porque Paraguay hoy por hoy en tributación internacional está muy lejos y también nos va a servir mucho a nivel aduanero eso. Después va a tener una gerencia de impuestos internos que básicamente va a ser el reemplazo de la Subsecretaría de Estado de Tributación y va a tener una gerencia en cuestiones aduaneras también, ¿verdad? Entonces que va a ser el reemplazo de la Dirección Nacional de Aduanas. Eh, pero sí, o sea, yo entiendo que en la medida que el nuevo director tenga una función que sirva a todos y que pueda controlar realmente la institución, porque tenemos que considerar que son dos instituciones diferentes hoy por hoy, tenemos funcionarios diferentes en ambas instituciones y vender una idea común y que cada funcionario se ponga la camiseta de la nueva dirección también probablemente va a ser un desafío a nivel interno. Ujú. No sé cómo estoy de tiempo, calculo que ya estamos promediando el programa, sí. Vamos a ir a un cortecito a la vuelta del corte, Erika. ¿Cómo cambia o cómo cambiaría la vida del contribuyente con la creación de esta dirección de ingresos tributarios? El contribuyente, como yo, como cualquiera que esté viendo el programa en este momento, ¿va a haber cambios para él en su relación con el ente perceptor o no tanto? De eso nos habla la abogada Erika Bañuelos dentro de algunos minutos aquí en La Esencia. Seguimos en La Esencia aquí en Mega TV. Hoy nuestra invitada es la abogada Erika Bañuelos, Derecho Tributario, Dirección, a ver, ¿cómo era? Dirección General de Ingresos Tributarios, así era, ¿no? Dirección Nacional de Ingresos Ni Tributarios. siquiera me aprendí todavía el nombre. Bueno, algo que todos nos preguntamos, Erika, nosotros como contribuyentes, lo que tenemos IVA, IRP o lo que fuera, que mes a mes presentamos una declaración, pagamos nuestros impuestos, tenemos una relación casi de amistad ya con Marangatú y compañía. Con este cambio, ¿el día a día del contribuyente común y corriente cambia en algo? No, realmente no veo que vaya a cambiar el día a día. Quizás va a modernizarse el sistema, quizás lo que va a pasar es que Marangatú ya no se va a llamar Marangatú, va a tener otro nombre y va a servir para ambas entidades, ¿verdad? Para ambas gerencias. Evidentemente debería ser así, pero no, nosotros no vamos a ver un cambio, nosotros no hacemos importaciones en el día a día. Pero sí compramos todos los días y sí vendemos nuestros servicios todos los días. Entonces, esa relación con el ente recaudador de impuestos no va a cambiar. Yo diría que ni siquiera va a cambiar el RUC, ¿verdad? Porque hoy por hoy la Dirección Nacional de Aduanas también utiliza el RUC como una forma de conocer quién es el importador. Entonces, se necesitan muchas cosas y realmente esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a facilitar y va a ser más rápido, porque van a estar, por un lado, la dirección de beneficiarios finales, que antes era dependiente de la Abogacía del Tesoro y que es la que se encarga de toda la parte societaria, de controlar a las entidades. Por el otro lado va a estar la nueva gerencia aduanera y la gerencia de tributos internos. Entonces yo entiendo que va a haber un mayor control y comunicación, ¿verdad? Porque por un lado se van a hacer todas las comunicaciones, las asambleas que se realicen, y por el otro lado van a tener ya al momento la información del RUC y van a poder saber que la persona tiene o no deudas, lo que fuera. Claro, es prácticamente lo mismo. Mi dígito verificador va a seguir siendo el mismo, seguramente. Mi Probablemente sí. vencimiento va a seguir siendo el mismo.
Evidentemente que los porcentajes de tributo van a ser lo mismo, eso no puede cambiarse así nomás, ¿verdad? No pueden crearse nuevos tributos si no es por ley, o sea, esta dirección tampoco va a crear impuestos que no existen, ¿verdad? No va a tener esa atribución. De hecho, no va a crear ningún tipo de impuestos esta modificación, solamente busca modernizar y ir para los estándares internacionales, ¿verdad? Ujú. Que la comunicación sea más fácil. Paraguay hoy por hoy quiere estar certificado por Gafilat, también tiene que formar parte en cierto momento de la OCDE, entonces a nivel internacional nosotros tenemos que dar los pasos que sean necesarios para llegar a ese punto, ¿verdad? Pero a nosotros, el ciudadano de a pie, no nos va a afectar en mayor medida. Estas son recomendaciones internacionales, Eric. Es la tendencia internacional, digamos, a crear este tipo de oficinas? Ya que hablabas del tema de Gafilá, de OCDE y compañía, las recomendaciones, no digo directas, pero suelen ser de este tipo. Lo que se busca siempre es transparencia más que nada, ¿verdad? Ujú. Y eso es lo que nosotros queremos lograr, eso es lo que Paraguay hace un tiempo viene haciendo y lo viene haciendo bien, Ujú. realmente. A ver, estructuralmente, ¿cómo estaría esto? ¿Tendríamos un director, tendríamos un secretario de tributación, un director de aduana, bueno, un subdirector? No sé, estoy diciendo cualquier cosa, pero a ver, de lo que recuerdes del proyecto, ¿cómo sería la estructura ahí en la plana mayor, digamos, de esta dirección? Bueno, básicamente tendríamos al director nacional y por debajo de él van a haber tres gerencias, ¿verdad? La gerencia ejecutiva, que es la que se va a encargar de toda la parte de determinar las medidas tributarias que sean óptimas para operar, ¿verdad? Todo el relacionamiento con las instituciones internacionales, todas las recomendaciones tributarias que vayan a aplicarse. Eh, y por el otro lado vamos a tener la gerencia que va a reemplazar a la Subsecretaría de Estado de Tributación. Y por último vamos a tener otra gerencia que va a reemplazar a la Dirección Nacional de Aduanas. O sea, básicamente van a ser tres gerencias Ujú. por debajo del director. Y los demás, las demás direcciones generales que hoy por hoy tienen las instituciones van a seguir existiendo, pero con cierta modificación en el nombre probablemente. O sea, la estructura en sí que hoy por hoy las instituciones tienen no va a cambiar, solamente va a tener una cabeza por encima que actualmente a quien tenemos por encima al ministro de Hacienda. ¿Y esta institución manejaría su propio presupuesto? ¿Sería autarquio? ¿Cómo se manejaría? Porque ahí está otra pregunta del ciudadano. Sí, ¿Cuánto me va a costar esta nueva superoficina? bueno, técnicamente no nos va a costar. Va a ser una institución autárquica que va a tener ingresos que van a provenir en 0,7% de los ingresos recaudados por la propia entidad. Va a también tener como ingreso el 0,5% del servicio de valoración aduanera que se cobra y va a tener ciertos otros ingresos, ¿verdad? Pero lo más importante es esto. Entonces, básicamente, esta institución se va a mantener por sí misma, pero nosotros no vamos a ver ese cambio, ¿verdad? Ujú. Eh, sí va a tener ciertos cambios probablemente internos a nivel también de ingresos para los funcionarios, pero no para nosotros. Para nosotros no se va a cambiar nada. A ver, el funcionario de la SED y el funcionario de la Dirección de Aduanas, ¿continuaría su relación contractual con el Estado? Bueno, depende también de la función que cumpla, si son cargos de confianza, directivos, cargos gerenciales, o el funcionario público común y corriente, digamos, tampoco vería modificada su relación contractual con el Estado, o ya dependerá de cada caso. No, no va a haber modificada su relación contractual con el Estado porque los funcionarios públicos tienen una ley especial, Ujú. entonces se va a reconocer su antigüedad, se va a reconocer el cargo, se va a reconocer el salario, todo se va a reconocer bajo la nueva dirección. Los cargos de confianza sí van a depender del director nacional, ¿verdad? Y esos son las gerencias que mencioné previamente. Ujú. Entonces ese sí va a ser el cambio que va a haber. Y en cuanto a los regímenes especiales, por ejemplo, los funcionarios de aduanas, ellos tienen un régimen especial, aquellas comisiones que están reguladas por la ley, ¿verdad? Que ellos cobran. ¿Eso continuaría, se modificaría o ese tipo de cosas no va a tener alteración? Bueno, eso sí se va a modificar. De hecho, que el Código Aduanero es el que prevé que los funcionarios de aduanas tienen el derecho al 50% Sí. de las multas
que cobra la Dirección Nacional de Aduanas. Y ahora, si bien la Dirección Nacional de Aduanas, que ya no va a ser Dirección Nacional, la gerencia va a seguir percibiendo multas por la comisión de infracciones, lo que va a pasar es que el 50% va a ser un ingreso, entiendo, institucional, y el otro 50% va a ir para el gobierno, para el presupuesto general de gasto de la nación. Con esto, entonces, el funcionario que hoy por hoy percibe las multas ya no va a tener derecho a esas multas. De hecho, desde la pandemia, por medio de ley de presupuesto, quedó establecido que no tienen derecho a las multas. Esto viene aprobándose año tras año, pero todavía generaba dudas cómo iba a funcionar, ¿verdad? Si es que yo inicié mi proceso antes de la pandemia y denuncié todos los actos antes de la pandemia, tenía o no derecho a cobrar mi multa ahora. Pero ahora, con esto, se deroga completamente ese derecho y pasa a ser del Estado. Entonces, en cierta medida, el Estado va a tener más recaudación. La Abogacía del Tesoro, que no sé si es parte de la SED, pero tiene una función cuando se le reclama ya casi judicialmente a través de un certificado de deuda al contribuyente que no está al día. ¿Qué pasaría con la Abogacía del Tesoro? ¿Sería absorbido por esta...? No, a ver, la Abogacía del Tesoro, así como la SED hoy por hoy y como la Dirección Nacional de Aduanas hoy por hoy, depende del Ministerio de Hacienda. La Abogacía del Tesoro va a seguir representando a la nueva gerencia de tributos internos para todos los procesos iniciados antes de la vigencia de esta ley, tanto de cobro de certificados de deuda como contenciosos administrativos. Una vez que la ley entre en vigencia, lo que va a pasar es que la abogacía va a seguir cobrando o va a seguir persiguiendo, si vos tenés una deuda con el Estado, va a ser quien te cobre esa deuda por medio de los certificados de deuda y de la ejecutabilidad de los títulos, pero ya no va a tener, de acuerdo a mi entender, ya no va a tener participación en los procesos contenciosos administrativos iniciados con posterioridad. Entonces, ahí van a haber funcionarios que van a tener el poder de representación de la dirección, y con esto lo que van a hacer es van a representar a la institución para el cobro de todos los tributos internos que hayan sido solicitados por medios sumarios y cuestiones así. Hoy por hoy, de hecho, la Dirección Nacional de Aduanas tiene su propia asesoría legal, entonces entiendo que va a seguir más o menos la misma función. O sea, ¿Qué afecta o para nada afecta la posible transformación del Ministerio de Hacienda también? Actualmente la SED es parte del Ministerio de Hacienda, ¿no? Un ministerio de caja, como le dicen. Ahora se busca el Ministerio de la Economía, donde Hacienda sea una parte más de ese ministerio que va a diseñar la política económica en general de nuestro país. Esta dirección estaría totalmente separada del Ministerio de Economía si es que llega a aprobarse el Ministerio de Economía. ¿Cuál no, sería la relación, no, Erika, ahí? seguiría habiendo una relación, y de hecho esta dirección va a seguir recaudando todos los ingresos necesarios para esta entidad, ¿verdad? Y se va a trabajar con el Poder Ejecutivo a través de esta nueva institución. Lo recaudado por la Dirección de Ingresos Tributarios tiene que ser transferidos después al futuro Ministerio de Hacienda. ¿Cómo sería? Sí, básicamente. O sea, el Ministerio de Hacienda subsistiría como una especie de viceministerio dentro del Yo, Ministerio de Economía en general. ¿Sería así, Erika? ¿Qué no, conocimiento? yo entiendo que el Ministerio de Economía suplantaría al Ministerio de Hacienda, Claro. básicamente, pero no estoy tan ensimismada en esa modificación hasta el momento, así es que no te quiero decir Claro, una claro. cosa por otra, Porque ¿verdad? actualmente la SED recauda y después transfiere lo recaudado a Hacienda para que lo distribuya, para que lo aplique, ¿no? Claro. Ahora tendría que destinar a una de las oficinas dentro del Ministerio de Economía, más o menos por ahí iría, ¿no? Claro, claro, básicamente se va a quedar con los recursos que le pertenecen de acuerdo a la nueva ley, cuando se apruebe, ¿verdad? Si se aprueba, y lo demás va a ir al nuevo ministerio. Correcto. Me queda un poquito menos de un minuto y a ver, creo que en estos días se estudia la posibilidad de bajar al 5% los productos panificados. Estas diferenciaciones en el IVA creo que se tomaron en épocas pandémicas, ¿no? Para ayudar a la familia a que la canasta no sea tan pesada en tiempos difíciles. ¿Cuál es tu postura sobre esto? ¿Conviene un IVA diferenciado o en situaciones ya normalizadas otra vez, post-pandémicas, ya no sería necesario? Así en un minuto que me puedas decir. En la situación en la que estamos sí conviene porque tenemos mucha inflación, ¿verdad? Probablemente nosotros no vamos a ver un cambio en el precio, solamente en el impuesto va a haber esa diferenciación. ¿Por qué? Porque
finalmente el impuesto lo va a pagar el consumidor final. El contribuyente en sí no lo va a poder aprovechar, lo va a poder deducir en el IRP, pero en el precio no vamos a ver el cambio realmente. O sea que si yo estoy pagando hoy por una trincha de pan 10% de IVA, eso baja al 5%, pero yo voy a seguir pagando el precio final. Yo voy a seguir pagando 1.000 O probablemente. sea, No creo que haya... panadero es el que va a pagar 5%, yo voy a pagar lo mismo, ¿verdad? Correcto, correcto. Pero ¿cuál es a ver, ¿dónde está la conveniencia entonces para el fabricante de panes? Así como en un momento se hizo para los restaurantes, por ejemplo, ¿no? Claro, claro, Ah, así como se hace también para el tema de las vacunas. Entonces, la idea es que la carga tributaria no sea tan alta para el que está ahí en la cadena intermedia y para el consumidor final al final, ¿verdad? Pero el precio en sí, dada la inflación que tenemos hoy, probablemente no se va a reducir. correcto. Erika, muchísimas gracias por venir. A vos, Muy muchísimas amable. gracias, Juan. Gracias a vos por la claridad, por compartir tus conocimientos con nosotros. Erika Bañuelos, abogada tributarista con nosotros hoy hablando acerca de su postura y también nos aclaró bastante acerca de cómo funcionaría si llega a aprobarse la Dirección General de Ingresos Tributarios. Hasta la próxima en La Esencia.